es una joven amable y trabajadora. Dormía plácidamente soñando con su idol favorito. Cuando estaba por besarla, es despertada por la dueña de su vivienda. Un poco molesta, se levanta y le abre la puerta a la señora, quien de inmediato le exige el dinero del alquiler, pero ella le paga entregándole unos costales de arroz, pues es hija de un agricultor. Seguidamente se arregla poniéndose muy linda para ir a la cafetería donde trabaja. Al llegar, como siempre, saluda a un póster de su idol favorito, el cual se encuentra en la entrada del lugar. Inicia su jornada laboral, pendiente del reloj, pues sabe perfectamente la hora a la que siempre va a la cafetería un chico muy guapo que le gusta, pero su compañera se le adelanta atendiéndolo, cosa que la irrita un poco. Aún así, consiguió ser ella quien lo atendiera al momento del cobro. Le coquetea haciéndole ojitos y este le pregunta si tenía el ojo lastimado. Le responde que solo le dio comezón disimulando. Como falló una vez más coqueteándole al chico que le gusta, decidió tomar unos tragos hasta quedar totalmente ebria. Colocó música y se puso a bailar con el póster de su idol. Repentinamente, sintiéndose muy triste, comenzó a llorar pidiéndole a su cantante favorito que fuera a vivir con ella en su casa para animarla un poco. Sus lágrimas caen sobre el póster y se lo lleva a su apartamento, donde finalmente se queda dormida profundamente. Al despertar al día siguiente, se sorprende al ver a alguien cocinando. Grita muy asustada y luego le cuenta a la dueña que un desconocido muy parecido a su amado idol se metió a su casa para cocinar. Entonces la señora le muestra las grabaciones de la cámara de seguridad, donde aparecía ella llegando a su casa bajo los efectos del alcohol, cargando el póster. La señora, un poco molesta por hacerla perder su tiempo, le dice que no debería beber tanto y se marcha. Mignon se queda con la duda, decidiendo hacer guardia por si acaso ese hombre misterioso regresaba. Se queda dormida y en eso, por arte de magia, su idol sale del póster, acercándosele. Ella abre sus ojos sorprendiéndose nuevamente al verlo y se pone a la defensiva. Seguidamente lo observa bien, descubriendo que era Chao-Nu, su idol favorito, cosa que la emociona, pero le pide que le explique por qué está allí. En eso, ve que la imagen del póster ya no estaba, preguntándole acaso se había salido de allí, pero este no le responde claramente. Entonces, muy asustada, sale corriendo, gritando por todas partes, sin saber qué hacer. Luego se va a su trabajo, donde se paraliza al conseguírselo nuevamente y darse cuenta que ella era la única que podía verlo. En eso, llega el chico que le gusta. Esta vez, ella se le adelanta a su compañera para atenderlo, pero se tropieza con Chao-Nu diciéndole que se vaya. Desafortunadamente, se le cae un platillo que llevaba y cae sobre el chico, cosa que la avergüenza profundamente. De regreso en su casa, una vez más estaba el idol cocinándole algo delicioso, mientras ella, muy molesta, toma el póster vacío, amenazándolo con cortarlo. Muy angustiado, este le suplica que no lo haga, proponiéndole ayudarla a conquistar al chico que le gusta, a lo que ella acepta. De esta forma, él comienza a darle consejos de cómo debería llamar la atención de su amado. Además, le da una ayuda extra haciéndola tropezar, consiguiendo que el chico la salve de una caída sujetándola en sus brazos, cosa que la emociona tanto que no podía dejar de pensar en eso. Su idol le dice que debería de comer algo, pero ella no le presta atención, así que este le cocina algo delicioso, cuidando de ella, siendo muy atento. Enseguida, Mignon percibe el olor y procede a degustar la comida que él había preparado para ella. Al día siguiente, van a una cancha deportiva donde estaba practicando el chico que le gustaba. Continuando con su plan, Chao-Nu le sugirió fingir que estaba leyendo. Seguidamente, desvió el balón del chico, haciéndolo ir en dirección hacia ella. Se hace la sorprendida, respondiéndole con todo lo que su idol le sugería decirle. El joven se retira y ella queda muy emocionada. En eso, su amado se voltea invitándola a salir el día siguiente, a lo que ésta acepta, alegrándose aún más.
Ya en la casa, selecciona la ropa que usaría en la cita. Le hace saber a su idol lo nerviosa que estaba, pues era la primera vez que saldría con un chico. Este le aconseja darle un beso a su amado, cosa que ella no quiere, puesto que nunca ha besado a nadie. Entonces le pide que le enseñe. De esta forma, este le indica cómo debe acercarse suavemente, mostrándole los movimientos que debe hacer. Así que se van acercando y cuando están por besarse, ella recibe una llamada de su padre, interrumpiéndolos. Llega el día de la cita, se arregla quedando muy linda. El chico la pasa buscando. Emocionada, va a subir a su auto, pero cuando ve que también iba su compañera de trabajo, se siente muy mal. Resulta que el chico estaba saliendo con la compañera y la invitó a ella para que no fuera tan incómodo para él, siendo súper incómodo para An Min-yeon, quien lo que deseaba en ese momento era golpearlos, pero no lo hace. Solo se entristece profundamente y regresa a su casa caminando devastada. Mientras tanto, Cheonu estaba esperándola viéndose a sí mismo en la televisión. Repentinamente, viene a su mente el recuerdo de cuando estuvo a punto de besarla y reacciona sin saber por qué pensó en eso. Ella llega a su casa muy triste. Él le pregunta cómo le fue. Llorando, le responde que fue totalmente engañada, pues no le interesaba a ese otro chico en lo absoluto. Entonces, su idol, para consolarla, le prepara algo delicioso, intentando hacerla sentir mejor. Inicialmente, ella no quería nada, pero luego termina comiendo, encantándole la comida. Hasta se le queda un poco en el labio. Muy atento, su idol la ayuda a limpiárselo, besándola repentinamente. Muy sorprendida, no sabía qué hacer. Ahora, su atención era solo para él. Decidido a expresarle su amor, este la invita a su primera cita cumpliendo sus deseos. Le enseña cariñosamente a andar en bicicleta. De regreso en el trabajo, An Min-yeon no dejaba de pensar en su amado idol. Como siempre, llega el otro chico. Al verla, pensó que le estaba coqueteando, cosa que lo emociona, ignorando a su nueva novia. Al salir del trabajo, su amado la había ido a buscar, siendo muy lindo con ella. Más adelante, van de paseo al parque, compartiendo alegremente, disfrutando de su amor. Cuando están por besarse, suena el estómago de él, ya que tenía mucha hambre, así que ella se ofrece a ir por algo de comer, y él se queda esperándola muy contento. Mientras tanto, la dueña va a su casa para entregarle unas cartas. En eso, ve el póster, pensando que era basura, lo toma para tirarlo y como le resultaba incómodo cargarlo, lo rompe en dos. De inmediato, Cheonu comenzó a sentir que algo no andaba bien y se desvaneció, desapareciendo fugazmente como si nunca hubiera existido. Cuando ella llegó con la comida, él ya no estaba, así que fue a buscarlo a su casa y tampoco lo encontró. Se dio cuenta que ya no estaba el póster. Angustiada, lo buscó por todas partes hasta que lo encontró partido por la mitad. Muy triste, lo abraza llorando desconsoladamente. Cada vez que llegaba a su casa, se lo imaginaba allí sentado, pero luego volvía a la realidad, aceptando que ya no estaba su amado. En el trabajo, su jefe notó su tristeza. Muy nostálgica, va al lugar donde lo vio por última vez, hasta da un paseo en bicicleta. Ya en su casa, recuerda cuando se dieron su primer beso. Luego, descubre que su amado le había dejado varias recetas, indicándole que debía alimentarse bien. De esta manera, ella se pone a preparar una de las recetas. Cuidando de sí misma, ahora había conseguido hacer su propia comida. Un día, mientras caminaba por el parque, repentinamente ve a su compañera discutiendo con su novio. Decide continuar, pero el chico la alcanza. Intenta decirle algo, pero como ella estaba escuchando música, no lo escucha. Se retira los audífonos. Entonces este le dice que lo pensó mejor y que había decidido salir con ella. Le pregunta si no estaba saliendo con su compañera. Este le responde que solo son amigos, pues esa chica le resultaba un poco molesta, a lo que An Min-yeon le hace saber que ya estaba enamorada de otra persona que la acepta como es y la cuida, siempre preocupado por su bienestar. Además le dice que debería valorar a su compañera y se marcha dejándolo atrás.
Justamente la compañera los había escuchado, así que la alcanza para decirle que la invitaría a comer algo como agradecimiento por haberla defendido de ese chico nefasto que no valía la pena. De esta forma, las dos se van muy felices, convirtiéndose en buenas amigas. 2 meses después, mientras caminaba, repentinamente ve a unas estudiantes gritando tras un grupo de idols. Allí ve de lejos a Chawnu, quien obviamente no la reconoce siguiendo su camino. Ella recuerda el tiempo que pasó a su lado y piensa que no había forma que la reconociera, así que se da la vuelta y se marcha. En ese momento, él regresa y la detiene sujetándola. Le pregunta si se conocen, mirándola fijamente. Ella se sorprende, así que él le dice que regrese a salvo a su casa, haciéndola sonreír. Al ver esto, sus amigos del grupo se preguntaron quién podría ser ella. Tal vez sería la chica con la que estuvo soñando hace 2 meses, donde recibió su primer beso, finalizando así esta linda historia.